Hola a todos, yo soy Edgar Bautista, soy maestro de la clase de primarios de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Betel. Hola amigos, mi nombre es Vale y yo soy una de las maestras de la clase de parvulitos. Nos da mucho gusto estar aquí entre ustedes, aunque sea a distancia. Así es, Edgar, estamos saludándoles de lejos, pero a ver chicos, todos en sus casas, levante la mano, ¿quién extraña las clases en el templo? A ver. Seguramente muchas manos se levantaron. Nosotros también, como maestros, extrañamos ahí estar con ustedes, enseñándoles en el salón de clase, pero bueno, gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de grabar videos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y bueno, tenemos la oportunidad de grabar este video y ojalá sea de bendición para sus vidas. Así es. Chicos, ¿recuerdan la clase anterior? En ella conocimos a Anita. Ella al principio se sentía muy preocupada, ¿recuerdan? ¿Recuerdan por qué se sentía así? Así es. Anita se sentía muy preocupada por la nueva enfermedad del coronavirus. Pero lo bueno fue, Edgar, que el maestro Sergio le explicó en qué consiste y también le explicó las medidas que debe tomar para cuidar su cuerpo. Además, el maestro Sergio le explicó algo muy importante. Le dijo que hay 3 peligrosos virus que están infectando a muchas personas en su corazón. El virus del miedo, el virus del egoísmo y el virus del enojo. Pero, ¿se acuerdan que el maestro Sergio nos dio un versículo de la Biblia con el cual podemos vencer esos virus? ¿Recuerdan cuál es? Si dijeron Juan 16:33, están en lo correcto. Fíjense bien, la cita va a aparecer en sus pantallas y la vamos a leer todos juntos a la de 3. ¿Listos? 1, 2, 3. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Además, el maestro Sergio nos explicó que el Señor Jesús preparó 3 vacunas para mantener saludable nuestro corazón. La vacuna de la confianza en Dios, la vacuna del amor al prójimo y también la vacuna del dominio propio. ¿Ya están aplicando esas vacunas en sus vidas, chicos? Espero que sí, Vale. Y bueno, la clase del día de hoy se va a llamar ¿Cómo vencer el miedo? Muy bien, ¿cómo vencer el miedo? Vamos a recordar esta importante lección, ¿cómo vencer el miedo? Porque es algo muy común que estamos viviendo ahora y es necesario que veamos en la Biblia. Sí, y en la clase del día de hoy vamos a tener 2 actividades. La primera va a ser un pequeño juego sencillo que todos en casa lo pueden hacer. Los invitamos a participar de este juego y la segunda va a ser una historia bíblica en la cual podemos aprender principios bíblicos que Dios nos enseña qué podemos hacer en casos que más adelante les vamos a decir. Muy bien. Bien, chicos, pues vamos a iniciar. ¿Listos? Fíjense bien, vamos a hacer un pequeño juego. Para ello les voy a pedir que todos en casa permanezcan sentados. ¿Ya tienen todos una silla? Muy bien, fíjense bien, yo voy a hacer 3 preguntas. Si tu respuesta a la pregunta es un no, vas a permanecer sentado. Si tu respuesta es un sí, te vas a poner de pie. ¿Están listos? Entonces, si la respuesta es no, me quedo sentado. Si la respuesta es sí, me pongo de pie. ¿Listos? Ahí les va la primera pregunta. ¿Alguna vez te has sentido en peligro? Piénsalo. Estamos en confianza, estamos en casa, podemos ser completamente sinceros. Ahí te va la pregunta número 2. ¿Has sentido que tu corazón empieza a latir muy rápido sin que estés corriendo o haciendo ejercicio? Y la pregunta número 3 dice, ¿te has llegado a sentir tan preocupado que hasta empiezas a sudar? A ver, ¿ya respondieron todos? ¿Cómo les fue en este juego? Si te pusiste de pie en alguna de estas 3 preguntas, quiere decir que tú has experimentado temor. En esta clase vamos a aprender acerca de ello. Hoy vamos a estudiar, ¿vale? Una historia también que nos enseña cómo vamos a aprender, cómo manejar ese miedo que a veces sentimos a través de una historia bíblica. Lo vamos a ver. Ay, Edgar, perdón. Había olvidado que tenemos una fotografía para nuestros amigos. Claro, sí, es cierto. Familia. Así es. Fíjense bien. Chicos, les vamos a mostrar una imagen de una familia. Va a aparecer en sus pantallas. Les vamos a pedir que lo observen con mucha atención. Ahí está apareciendo en sus pantallas. Parece que esta familia va a salir de vacaciones, ¿verdad?
A ver, quiero que observen ahora sus rostros. ¿Están emocionados? ¿Se ven felices de salir de vacaciones? La verdad, Edgar, es que yo los veo muy preocupados. Sí, yo también. Chicos, como esta familia de la fotografía, hay muchas familias a nuestro alrededor que hoy en día se sienten muy asustadas por la enfermedad que está a nuestro alrededor. Familias que tienen miedo de ser contagiados o de que un ser querido se enferme. También hay familias que tienen miedo de que el dinero ya no les alcance o de que no sepan cuándo va a terminar esta enfermedad. Por eso es que queremos estudiar esta historia bíblica, ¿verdad, Edgar? Vamos a ver cómo el Señor Jesús actuó en esta situación con sus discípulos. Y mira, si tienes una Biblia ahí en tu casa o cerca, o si tienes a tu papá con una Biblia, te pido que busques la cita. La cita va a ser Mateo 14, del 22 al 33. Del 22 al 33. Vamos a buscarla y te pido que si la puedes leer ahí en tu casa y yo te la voy a ir narrando. Pon mucha atención a los detalles, a los personajes y fíjate cómo actuó Jesús y cómo actuaron los discípulos. La historia comienza así. Jesús le dijo a sus amigos, que eran los 12 discípulos, que entraran en la barca. Los hizo entrar en la barca. Les dio una orden para que ellos pasaran del otro lado, porque del otro lado los iba a estar esperando el Señor Jesús. Entonces los discípulos obedientes al Señor Jesús entraron todos los 12 discípulos en la barca y empezaron a navegar para alcanzar del otro lado a Jesús. Ya era de noche, más o menos, y ya estaba oscuro. Imagínate, ir en la barca, ir en medio del mar y estando oscuro. Entonces empieza a hacer aire, empiezan las olas a elevarse, empiezan a chocar contra la barca. Imagínate tú en esa situación, yendo adentro con los 12 discípulos o siendo un discípulo, ¿qué sentirías? Mucho miedo. Sí, yo creo que yo también sentiría mucho miedo al ver que el pequeño barco se empieza a mover y se empieza a meter tal vez el agua, a salpicarnos el agua. Los discípulos empezaron también a tener miedo. Imagínate lo que es estar en medio del mar. En y la más, noche. imagínate si no sabes nadar. Híjole, no. Se ha de sentir muy feo. Ya era de noche, entonces el Señor Jesús ya iban como en medio del mar, la barca iba en medio del mar y el Señor Jesús se acerca con ellos. Pero como estaba oscuro, ellos no lo reconocen y empiezan a ver como una silueta y empiezan a pensar que esta silueta es un fantasma. Un fantasma. Ellos creían que era un fantasma y dicen, auxilio, es un fantasma, se acerca un fantasma. Su temor iba creciendo, Edgar. Sí, cada vez ellos tenían más miedo, aparte de que las olas estaban pegando fuerte contra la barca, vieron un fantasma, creyeron que era un fantasma. ¿Pero quién era? ¿Quién era? En ese momento, Jesús, que era la silueta, les dice, tranquilos, soy yo, Jesús. No tienen por qué tener miedo. Entonces, al escuchar los discípulos al Señor Jesús, Pedro se acerca a la orilla de la barca. Se acerca y le dice a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Caminando sobre el mar. Caminando sobre el mar. Entonces Pedro se baja. Entonces Jesús le dice, ven, acércate. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el mar. Imagínate lo que es eso, ¿vale? Se ha de haber sentido. Se ha de haber sentido muy bien caminar sobre el mar, dar unos pasos. Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasó, Edgar? Pedro, al ver las olas, al ver el viento, al escuchar el mar, empezó a tener miedo otra vez. Empezó a tener miedo y empezó a hundirse por la falta de fe que él
tuvo en ese momento. Entonces Pedro, otra vez asustado, le dice, Jesús, sálvame. Y Jesús se acerca, lo toma fuerte de su mano y lo saca y lo lleva a la barca. Y los dos subieron a la barca. Y ya estando adentro de la barca, ya Pedro estando a salvo, ya nos estaba hundiendo, ¿saben lo que pasó? El mar y el viento se empieza a calmar. ¡Wow! Se empezó a calmar y los discípulos vieron eso. Los discípulos se asombraron de que cuando Jesús se subió a la barca, todo se empezó a poner en calma. Entonces los discípulos en ese momento alabaron a Dios, empezaron a adorar a Jesús y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Vieron su poder. Sí, vieron su poder. Ay, qué bonita historia de la Biblia. Gracias a Dios por su palabra. Y Edgar, tenemos 3 puntos que aprendemos de esta hermosa historia de la Biblia. El primer punto quiero compartírselos y dice así: va a haber momentos en los cuales vamos a vivir situaciones difíciles. Ese es nuestro primer punto. Los discípulos tuvieron mucho miedo, ¿verdad? Ya nos lo platicaste. Cómo ellos en la noche, con las olas, el viento, hasta creyeron que habían visto un fantasma. Los discípulos se sintieron en peligro. Y así tú y yo, va a haber momentos en los cuales vamos a llegar a sentirnos muy angustiados. Vamos a tener temor por alguna circunstancia a nuestro alrededor, por ejemplo, esta enfermedad que está causando mucho temor en todas las familias. Entonces, es una realidad que va a haber momentos en los cuales vamos a vivir situaciones difíciles. Además, recordemos nuestro versículo que estamos estudiando en Juan 16:33. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él nos advirtió que íbamos a pasar momentos donde íbamos a sentir miedo. Eso es nuestro primer punto, Edgar. En segundo lugar, aprendemos que podemos vencer el temor estando tranquilos, poniendo nuestra confianza en Jesús. Les pregunto a ustedes que nos están viendo, si Jesús en ese momento, cuando se acercó a la barca, tuvo miedo. Yo creo que ¿Ustedes no. creen que Jesús tuvo miedo en ese momento? No, yo creo que no. Yo creo que no. Y seguramente no lo tuvo. Porque Él es el Dios que tiene todo bajo control. En la segunda parte del versículo de Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Podemos vencer al miedo confiando en Jesús, confiando en que Él tiene todo bajo control. No hay nada que se le salga de las manos, pues Él es el creador de todos, ¿vale? Así es. Él es el creador de todos y de todo. Más poderoso que cualquier enfermedad, ¿verdad? De cualquier situación climática también, de cualquier situación que se nos pueda salir de las manos a nosotros. Entonces podemos aprender que podemos vencer al miedo teniendo nuestra plena confianza en Él. Y bueno, ahora que vamos a estar en casa, cuando vemos algunas noticias que nos sacan miedo en nosotros, cuando vemos aquellas cosas que están pasando en el mundo y nos traen miedo a nosotros, podemos en ese momento confiar y recordar en el versículo de Juan. Y si algún familiar ahí en tu casa, ahora que estás juntos, conviviendo todos en familia, y ves alguna noticia y ves que algún familiar se pone intranquilo, tiene miedo, tú le puedes enseñar con esta historia. Así es. Tú le puedes enseñar y decir, ten confianza, Dios tiene todo bajo control y Dios está con nosotros aún a pesar de esta prueba como lo estamos viviendo en este momento, ¿vale? Así es. Entonces Dios, nuestro Dios, es más grande y más poderoso que cualquier enfermedad. Gracias a Dios por esa verdad que nos da mucha paz, mucha tranquilidad. Y finalmente nuestro último punto, nuestro tercer punto, es que nosotros podemos llegar a alabar a Dios así como los discípulos lo hicieron. Recuerdan que el maestro Edgar nos explicó que cuando ya todos estaban en la barca,
Ellos adoraron a Dios porque observaron cómo todo entró en calma. Y ellos le dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y esa es una verdad que existe siempre, que cada día debemos de recordar. Fíjense bien, podemos alabar al Señor como familia dándole gracias por todas las cosas que nos da cada día, porque cada día el Señor nos da alimento, nos da una familia, nos da ropa, nos da zapatos, nos da una casa, nos da su palabra en la cual podemos encontrar promesas que tranquilizan nuestro corazón, nos da tantas cosas, nos da nuestra familia y bendito sea Dios por nuestras familias, ¿verdad? Porque ahora podemos estar más tiempo juntos. Bueno, pues podemos darle gracias a Dios por todas esas cosas. ¿Y sabes qué, Edgar? Cuando nosotros nos mantenemos ocupados en nuestra mente pensando en darle gracias a Dios por todas sus bendiciones, entonces evitamos dar lugar a pensamientos que nos crean temor. Si yo lleno mi mente de pensamientos en los cuales doy gracias a Dios por las cosas que me ha dado, estoy evitando que entren malos pensamientos acerca del temor, de qué va a pasar, de cómo me voy a enfermar, etc. Entonces, ese es un principio, alabar al Señor como lo hicieron los discípulos. Sí. Y el último punto tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿vale? Sí. ¿Cuál es, Edgar? El punto 4. Aprende a cuidar lo que ves y lo que escuchas. Eso es muy importante, ¿verdad? Que aprendamos eso. Recuerda que escuchar noticias de la fuente oficial nos va a dar tranquilidad. Y tal vez tú animes a los de tu familia a no tener miedo en medio de esa situación. Acuérdate que como Pedro vio las olas, como Pedro vio el viento, como Pedro vio el ruido, escuchó el ruido, así tú puedes caer en esa situación, ver las noticias que están alrededor y que eso pueda hacer que te sientas con miedo y temor. Porque hay muchas noticias falsas, ¿verdad? Sí. Eso nos crea temor, debemos de estar muy atentos. Entonces los papás también deben de estar al pendiente de qué es lo que ven sus hijos, su familia, para así tener esta tranquilidad, esa tranquilidad que Dios nos da. Ajá. Y no dejen que el miedo crezca viendo esas noticias. En Pedro se dejó que creciera el miedo más y más y por eso se hundió, por eso tuvo miedo. Entonces hay que evitar esas noticias que nos alarman y nos hacen sentir con miedo. Así es. Gracias, Edgar, por esta lección. Chicos, pues, ¿qué les pareció la clase de hoy? Por favor, queremos que nos platiquen qué fue lo que más les gustó de la historia bíblica, qué aprendieron, qué principio guardaron en su corazón, o también si hay algo que se les hizo difícil. Esto nos va a ayudar también a nosotros. Sí. Recuerden que pueden descargar el manual de actividades que está en la página y son actividades propias de su edad. Por ejemplo, está el cuaderno de párvulos, que son para niños de 3 a 5 años, el cuaderno de principiantes, que son para niños de 6 a 8 años, y el cuaderno de primarios para niños de 9 a 11 años. En ese cuaderno pueden encontrar ejercicios que pueden ir haciendo en familia para que podamos aplicar estas enseñanzas que nos muestra el Señor Jesús. Así es, Edgar. Y chicos, queremos recordarles que tenemos un correo al cual les pedimos que por favor ustedes nos puedan mandar alguna fotografía de algún ejercicio que estén realizando. El correo es chicos-betel@hotmail.com. Les pedimos que puedan darse el tiempo de enviarnos una fotografía para ver los trabajos que ustedes han realizado. Y no se olviden que el próximo miércoles también pueden escuchar una enseñanza de la Biblia. Bien, pues entonces por nuestra parte ha sido todo, chicos. Les agradecemos mucho su atención y Edgar, ¿quisieras despedirnos con una oración? Sí, vamos a despedirnos con una oración y les pido que ahí en casa nos sigan escuchando la oración. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos has enseñado a través de tu palabra, a través de este ejemplo de los discípulos y de Jesús, que tú tienes control de todo a pesar de las situaciones externas que podamos estar viviendo. Te doy gracias porque tú actuaste muy claramente con Pedro,
Así tú actuarás también con nosotros en cada uno, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro país y en nuestro mundo. Te doy gracias por todas aquellas enseñanzas que podamos ver en tu palabra, y te pido por aquellas personas que están sufriendo en este momento, que tú las tomes en tus manos, Señor, y que las cures si es tu voluntad. Te dejamos en tus manos esta enseñanza, y a los que nos escuchan también, que puedan aplicar en sus corazones y en sus mentes lo que tú les has enseñado a través de este video. Todo esto te lo pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta pronto, amigos. Que Dios les bendiga.